Bueno, entonces, aplicación del derecho extranjero, ¿sí? Lo primero que quiero como comenzar para hacer como un orden es el tema del ordenamiento jurídico. Yo creo que esto en otro vivo lo hemos charlado. Sí, lo charlamos cuando les hice un vivo de reenvío. ¿Se acuerdan que yo tenía acá un pizarrón en donde les había colocado, les había hecho como un esquema del ordenamiento jurídico? El ordenamiento jurídico que tienen todos los países del mundo, ¿sí? Que está conformado por el DIP de fuente internacional, creada por la sociedad internacional. Los estados se ponen de acuerdo con respecto a una temática y hacen una norma que puede ser tratado, convención, protocolo, un convenio bilateral. Entonces, esas normas de DIP de fuente internacional son creadas por la sociedad internacional y van a tener eficacia extraterritorial para los países justamente que se obligaron a esas normas. Después yo tengo DIP de fuente nacional, que es el DIP nuestro, ¿sí? Que son normas de DIP creadas por cada estado. Como por ejemplo en el caso de Uruguay, tenemos el apéndice, tenemos el CGP, el título 10, tenemos la ley de sociedades comerciales del 6060, tenemos el decreto 454/96 que habla justamente de divorcio. Tenemos varias normas que son de DIP de fuente, DIP de fuente nacional, ¿sí? Que son creadas por cada estado. Eso yo les acabo de decir las normas nuestras, pero cada estado va a tener justamente estas normas, ¿no? Entonces, cada estado va a tener DIP de fuente internacional y DIP de fuente nacional. Y aparte, tiene el DIP interno. Nosotros en toda la carrera, ¿qué estudiamos? El DIP interno. ¿De qué país? De Uruguay. Pero para que vos te des cuenta que todo eso, el DIP de fuente internacional y el DIP de fuente nacional, conforman ¿qué? El derecho interno, el derecho propio de cada país. O sea, el DIP de fuente internacional, o sea, todas las normas ratificadas por Uruguay, más el DIP de fuente nacional, que es, por ejemplo, como te acabo de decir, el apéndice, el título 10 del CGP, la ley de sociedades comerciales, del 192 al 198, y el derecho interno, conforman el derecho propio uruguayo, ¿sí? Entonces, importante, ahí tener bien claro el tema del monismo. Recuerden que teníamos una postura que era el dualismo, que decía que esos dos órdenes jurídicos, el internacional y el nacional, no se tocaban, eran totalmente independientes uno con otro, y después teníamos el monismo. Dentro del monismo teníamos monismo nacional y monismo internacional. ¿Qué me decía cada uno? El monismo nacional me decía que primero tenía que aplicar DIP de fuente nacional y en defecto DIP de fuente nacional. Ese es el monismo nacional. Y después tenemos el monismo internacional. ¿Qué es lo que me dice? Que primero voy a aplicar el DIP de fuente internacional, si estamos hablando claramente de relaciones jurídicas con elementos de extranjería relevantes. O sea, si la relación jurídica me vincula con un estado que tengo DIP de fuente internacional, primero voy a ir al DIP de fuente internacional y en su defecto voy a ir al DIP de fuente nacional, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo para que estos conceptos queden claros. Si yo tengo, por ejemplo, una compraventa, que es como el ejemplo como más claro, más visual, ¿no? Tengo una compraventa. En la compraventa tengo que, yo como aplicador del derecho tengo que determinar, imagínense que yo fuese un juez, tengo que determinar si la persona, por ejemplo, tenemos un contratante, o sea, uno de los que contrata que vive, supongamos, en Argentina, ¿sí? En ese caso, tengo que determinar si la persona es capaz para adquirir obligaciones que van a tener consecuencias jurídicas, ¿no? Bien, entonces, en ese caso, yo con Argentina, ¿qué tengo? Tratado de Derecho Civil del 40. Entonces, en ese caso, yo tengo DIP de fuente internacional. Voy a aplicar el DIP de fuente internacional que me vincula con Argentina, ¿sí? Para determinar justamente a qué país, o sea, la ley de qué estado me va a determinar si esa persona es capaz o no. Me va a decir que la capacidad se rige por la ley del domicilio. Si la persona está domiciliada en Argentina, voy a tener que ir al derecho interno de Argentina para que me diga a qué edad se adquiere la capacidad. Ahora, ¿qué pasa si con el mismo caso, supongamos que la persona en vez de estar domiciliada en Argentina, está domiciliada en Italia? Yo con Italia, ¿tengo DIP de fuente internacional? No, no tengo. Entonces,
En defecto de DIP de fuente internacional, ¿qué aplico? DIP de fuente nacional. Me voy entonces ¿a dónde? Al apéndice. Para ir a buscar en el apéndice cuál de todos los artículos me regula, perdón, estoy un poco mal de la garganta, cuál de todos los artículos que tengo en el apéndice me regula justamente la capacidad. Y ahí es que me voy al 23, a nuestro querido y viejo 2393, que me dice que la capacidad se rige por la ley del domicilio, tiene la misma solución que el tratado. Entonces me voy a ir al derecho italiano a fijarme qué se necesita en Italia, o sea, cuál es el derecho material, el derecho interno de Italia, para ver a qué edad se adquiere la capacidad justamente para tener consecuencias jurídicas, ¿sí? O sea, sería la capacidad de ejercicio. Recuerden, cuando vemos capacidad vamos a ver que tenemos dos tipos de capacidad. Pero no me quiero meter ahí, si no me voy por las ramas. Volvamos entonces. Importante. Eso es un ejemplo de por qué les estoy diciendo que en defecto de DIP de fuente internacional aplico DIP de fuente nacional. Ahora, eso está recogido en normativas, en varias de las normativas. Tengo que saber justamente cuál es la normativa que me recoge justamente el monismo internacional. Muy bien. Tengo que saber también la postura de Operti. Operti, ¿qué es lo que me planteaba? Operti me decía que, ¿por qué pasa? El monismo internacional me dice que el DIP de fuente internacional está supraordenado y el DIP de fuente nacional está subordinado. Operti me dice, bueno, estoy de acuerdo en forma parcial en eso. Porque en realidad lo que planteaba Operti era que no era un tema de subordinación de un ordenamiento jurídico con respecto al otro. Ambos ordenamientos jurídicos son parte del ordenamiento jurídico del Estado, son derecho propio. Entonces lo que decía Operti, es un tema netamente de aplicación para el caso concreto. Si la compraventa, supongamos, si la compraventa que acabo de decir el ejemplo, me vincula con un país que tengo DIP de fuente internacional, voy a aplicar DIP de fuente internacional. Si la relación jurídica me vincula con un país que no tengo DIP de fuente internacional, voy a aplicar DIP de fuente nacional. Pero no significa, decía Operti, que un ordenamiento jurídico esté por encima del otro, sino que están en pie de igualdad, ¿sí? Simplemente aplico uno u otro de acuerdo a dónde me remita, ¿sí? O con qué país me vincula esa relación jurídica. Muy bien, tener primero en cuenta esto, el tema de los ordenamientos jurídicos. Es muy importante que vos entiendas esto de los ordenamientos jurídicos, que yo cuando hablo de normas de DIP tengo que ser un poco más concreta o concreto, de que tengo dos tipos de DIP, DIP de fuente internacional y DIP de fuente nacional, y tengo que saber cómo es que se aplica cada uno. El tema del monismo internacional es un tema base, me parece, para poder entender a lo largo toda la materia. Muy bien, si estamos en el DIP, es porque justamente cuando nosotros damos relación jurídica, que es uno de los primeros temas que damos en la materia, vemos que tenemos diferentes tipos de relaciones jurídicas, nacionales, las extranacionales y las internacionales. Bueno, las relaciones jurídicas que atañen esta materia son las relaciones jurídicas extranacionales. ¿Que cuáles eran? Eran aquellas que tenían elementos de extranjería relevantes, ¿sí? O sea que me vincula con otro ordenamiento jurídico, ¿sí? Tengo un caso que me vincula, ese caso me vincula por alguna cuestión con otro ordenamiento jurídico, ¿sí? Entonces, tengo que tener en cuenta que ahí voy a entrar el DIP, tanto las normas de DIP de fuente nacional como internacional, están conformadas en un 90% por las normas de conflicto o normas formales, es lo mismo, son sinónimos, que justamente tienen una estructura muy particular. El sistema conflictualista, que se basa justamente en la aplicación, eso lo ven mucho en el tema de objeto y método, ¿sí? Hay un objeto y un método que justamente habla de esto, de las normas, o sea, que está conformado por normas formales y que el método idóneo para regular justamente estos tipos de relaciones jurídicas era el método conflictualista. El método conflictualista es justamente aquel que basa la solución en la aplicación de la norma formal. Y la norma formal tiene una estructura muy particular, ¿sí? Recordemos que en todos los DIP tenemos normas de DIP de fuente nacional, tenemos normas de conflicto y normas materiales, ¿sí?
si bien en un 90% está conformado por normas materiales, es importante que vos tengas muy claro cuál es la diferencia entre una y la otra, ¿sí? Porque después vamos a tener otro tipo de normas, como por ejemplo las de aplicación inmediata. Entonces, en principio, yo tengo que saber y tener bien en claro la diferencia entre las normas materiales, que son las que estudiamos en toda la carrera, ya sea hayas hecho notariado, abogacía o relaciones internacionales, que son aquellas justamente que me resuelven el fondo del asunto, ¿sí? Yo leo la norma y ya voy a tener justamente el supuesto y la consecuencia, ¿sí? Entonces, me lo va a resolver solo de la lectura de la norma, me va a surgir justamente en tal situación, la consecuencia es tal, voy a tener una solución. Pero la norma de conflicto tiene la peculiaridad de que tiene una estructura distinta, ¿sí? Que ahora vamos a ver. Y justamente esa norma de conflicto me puede remitir, no significa que siempre, me puede llegar a remitir a un derecho extranjero. ¿Y por qué me puede, Clara? Porque si, por ejemplo, tengo que determinar si una persona es capaz y la persona tiene el domicilio en Uruguay, voy a aplicar derecho uruguayo. Pero si la persona tiene domicilio, como vimos, en Argentina o tiene domicilio en Italia, voy a tener que ir a aplicar derecho extranjero, derecho argentino o derecho italiano. ¿Se entiende? Que me puede llegar a remitir a un derecho extranjero. Yo, hasta que no entro al sistema de conflicto, hasta que no entro la norma formal, hasta que no pongo en funcionamiento la norma formal, no voy a saber de antemano qué derecho va a ser el aplicable, porque va a cambiar caso a caso. Por eso es la complejidad que tiene justamente no solo la materia, porque tengo que determinar en definitiva cuál va a ser el derecho aplicable, sino que nunca voy a saber de antemano cuál va a ser el derecho aplicable para esa relación jurídica, ¿sí? Tengo que entrar a la norma de conflicto, tengo que ponerla en funcionamiento para que se pueda determinar. Entonces acá es donde aparecen estos temas de la nomología, que vemos que dijimos que la materia está regulada en su gran mayoría, vuelvo a repetir, por normas formales. Bueno, tenemos dos temas que justamente lo que hacen es estudiar a fondo esto de la estructura y el funcionamiento de la norma formal, que es como si fuese la vedette de esta materia. Tenemos en nomología estática que estudia la estructura de la norma formal, ¿sí? Y tenemos, dentro de la estructura, tenemos tres elementos. Hay autores que consideran que son dos elementos, ¿sí? En principio, seguro dos. Podemos llegar a tener tres, depende cómo lo veamos. Pero en realidad la solución es la misma. Tenemos categoría, disposición y punto de conexión. ¿Por qué yo les decía dos o tres? Porque el punto de conexión, y esto es innegable, está dentro del elemento disposición. La disposición en una norma, imagínenselo como una flecha, ¿sí? Cuando yo encuentro la palabrita se determina por o se rige por, es porque a continuación me va a indicar cuál es el derecho aplicable. Pero yo no puedo confundir disposición con punto de conexión. El punto de conexión está dentro de la disposición, ¿sí? Pero son elementos distintos de la norma. O sea, la disposición es la que me indica. O sea, es como si fuese una flecha, siga por allí. Y el punto de conexión es la ley aplicable, ¿sí? Y la categoría justamente es el supuesto de la norma. Es justamente la relación, porque recuerden que una misma norma puede tener varias relaciones jurídicas o puede tener varias categorías, ¿sí? Importante, no se mezclen y no piensen que siempre la norma formal va a tener la estructura de que tengo categoría, disposición y punto de conexión. No, la categoría puede estar al principio, puede estar en el medio o puede estar al final. En la norma también puedo encontrar alcance extensivo, qué elementos están contemplados en esa norma. Y puedo tener una categoría o puedo tener varias categorías. Si ustedes van, y los invito, vayan a mirar el 2396 del apéndice y díganme cuántas categorías o relaciones jurídicas están contempladas en una sola norma que tiene un solo punto de conexión.
Y no puedo mezclar, porque en realidad regula cosas distintas. Una cosa es la relación personal entre los cónyuges y otra cosa es el divorcio, ¿sí? Que se resuelvan por el mismo punto de conexión no significa que sea la misma cosa. Bueno, sigo. Entonces, ¿cuál va a ser el elemento de la norma, entonces, que me va a remitir, en definitiva, al punto de conexión? El derecho extranjero. El punto de conexión, ¿sí? Entonces, tengo que tener en cuenta que cuando el punto de conexión me remite a un derecho extranjero, ¿a dónde me está remitiendo concretamente? ¿A todo el DIP de ese derecho, de ese país, digamos? No. Al derecho sustancial, al derecho material. Te voy a poner un ejemplo. Si, por ejemplo, volvemos con el 393. Si el estado de la capacidad se rige por la ley del domicilio y el domicilio está ubicado en Italia, ¿a dónde me voy a ir? A todo el ordenamiento jurídico de Italia, compuesto por su DIP de fuente internacional y todo lo que ratificó Italia a nivel de DIP de fuente internacional, el DIP de fuente nacional de Italia y su derecho interno. No. Me voy a ir directamente al derecho interno, a las normas materiales de Italia, para que me diga concretamente en Italia a qué edad se adquiere la capacidad. O sea, me voy a ir, hablando de otra manera, me voy a ir al Código Civil italiano para que me diga, bueno, en Italia se adquiere la capacidad a tal edad. ¿Se entiende? Eso tengo que tenerlo muy claro. El punto de conexión me remite al derecho extranjero y a dónde me voy. Porque ese ordenamiento jurídico que te dije al comienzo lo tienen todos los países. Y tengo que saber que yo tengo que resolver con el derecho material justamente esa categoría, ¿sí? Muy bien. Eso es con respecto a la norma de conflicto. Tengo que saber muy claro qué es la categoría, qué es la disposición y qué es el punto de conexión. Tener en cuenta siempre que tengo diferentes puntos de conexión, jurídicos, fácticos, fijos, variables. Y tengo que saber también, aunque sea una mínima definición, de los diferentes tipos de normas que tienen distintos puntos de conexión, como acumulativos, optativos. Es importante eso, no te rifes el tema de la estructura de la norma porque es importante. Bueno, ahí estamos en la parte de la homología estática, ¿no? Muy bien, date cuenta que todavía ni siquiera entramos al derecho extranjero. Importante, no me puedo olvidar. Dentro de la homología dinámica, no se concentren solamente en la parte de calificación. Yo, en homología dinámica, tengo en funcionamiento la norma de conflicto. ¿Y eso qué implica, Clara? Que yo no me puedo olvidar de la aplicación del derecho extranjero, o sea, cómo se aplica el derecho extranjero. No me puedo olvidar de la interpretación, de la integración, a recordar el tema de la integración del DIP de fuente nacional y del DIP de fuente internacional. Sí, pongan ahí va, corazoncitos y demás, porque eso hace que Instagram se los muestre a otros compañeros, que capaz que en una de esas está estudiando y necesita una mano. Bueno, entonces, te decía, no te centres exclusivamente en hablar de calificación e interpretación, porque es mucho más la nomología dinámica que solo eso. Eso es uno de los errores como más comunes. Yo dentro de la nomología dinámica puedo tener la aplicación del derecho extranjero y las teorías de cómo lo hago. Puedo hablar de la integración, de cuando tengo un vacío y si ese vacío es de fuente internacional o nacional, cómo se lo hace. Tengo que echar ahí el 16 del Código Civil, del título preliminar. Te voy tirando como piques para que vayas profundizando. Y tengo que hablar claramente del tema de la interpretación y la calificación. Y ahí puedo hablar, sin lugar a dudas, de las teorías de interpretación y calificación, Le Fori, compartista de Ravel, exegética, funcional, importantísima esa teoría, muy importante. Y ahí podría citar también al leading case de la viuda maltesa. Creo que en mi Instagram, creo que hay un video de la viuda maltesa, que está muy bueno. Es muy importante que vos tengas claro ese link case, que justamente lo que me habla es de este tema de la flexibilización del sistema de conflicto. Y termina ahí la nomología dinámica, sí y no. ¿Por qué?
Porque yo también podría hablar de los problemas que tiene justamente esta norma de conflicto del sistema conflictualista. Que ¿cuál es el problema? La rigidez de la norma de conflicto. Ese es el problema de aplicar de forma estricta la norma de conflicto. ¿Qué pasa cuando hay dos cuestiones, como por ejemplo una cuestión previa que tengo que resolver de forma anterior para poder resolver la cuestión principal? Si subsumo las dos a la cuestión principal o si lo voy a hacer cada una con su respectiva categoría. También el tema de reenvío. ¿Qué son eso, Clara? Son justamente o el tema de los derechos adquiridos, son como válvulas de escape que tiene el juez justamente ¿para qué? Para flexibilizar lo rígido del sistema conflictualista. Y ahí puedo hablar del artículo 9 de la Convención de Normas Generales. Entonces es importante que yo vaya teniendo todos esos elementos en cuenta. ¿Se dan cuenta cómo todo lo que tengo para hablar y ni siquiera llegué a la parte del derecho extranjero, ¿no? Bueno, ahora sí, importante. Supongamos que a mí el punto de conexión, o sea, la norma formal a través de su punto de conexión, me remite a un ordenamiento jurídico extranjero. Ya está. No es me puede, ya está, me remitió. Supongamos, vamos a usar España, ¿sí? El juez lo que tiene que ver es qué naturaleza le va a dar a ese derecho extranjero, ¿sí? Y acá, muy importante, uno de los temas que podía llegar a desarrollar en el video de hoy era este, que es enorme, que es la teoría del hecho, la teoría del derecho, teoría de derechos adquiridos, teoría del derecho notorio y teoría del derecho propio, con sus dos variantes, que es la incorporación y la recreación, que son muy similares. Te recomiendo que no te rifes esta última, la teoría del derecho propio con sus dos variantes. Te vas a dar cuenta que las variantes son muy similares entre sí, que significa como que justamente el juez como que incorpora a su sistema, a su ordenamiento jurídico, ese derecho extranjero y lo aplica como si fuese propio. Importante. Clara, ¿cuál es el que aplicamos? La teoría del derecho. Es muy importante que no te vayas a rifar la teoría del derecho. Y si tenés posibilidad de hacer como un paralelismo entre la teoría del hecho y la teoría del derecho, mejor aún. Claro, ¿y qué no me puede faltar para estudiar la teoría del derecho? Yo no puedo entrar en detalle en todo esto porque tendría que hablar por lo menos una hora solo de este tema. Pero te puse como unos tips de cómo tengo que armar mi tema. Yo tengo que saber, en la teoría del derecho, que es la que nosotros aplicamos, cómo ve ese juez, qué naturaleza le da el juez a ese derecho extranjero, si como un hecho, un acontecimiento o como derecho, que en realidad lo hace como un derecho. ¿El juez tiene obligación de aplicar el derecho extranjero o es facultativo? Eso es importante, que de hecho tiene obligación de aplicar el derecho extranjero. Lo otro, las partes. ¿Qué rol tienen las partes? ¿Son auxiliares o tienen la obligación de probar el derecho? Y si no lo prueban, el juez hace, no. Las partes tienen un rol de llevarle el derecho y que el juez falle conforme al derecho que las partes le arrimaron, o las partes son auxiliares del juez. Que obviamente a las partes siempre nos conviene arrimarle todo al juez para que el juez justamente tenga todos los elementos para fallar. A nosotros las partes siempre nos sirve que el juez tenga todos los elementos, que conozca ese derecho extranjero. Lo otro, y los recursos. ¿Qué recursos se pueden aplicar qué recursos se pueden interponer si yo aplico la teoría del derecho? Que en realidad son todos los recursos que están disponibles en el estado donde se sigue el proceso. Si el proceso se siguiera en Uruguay y aplico la teoría del derecho, van a poder interponerse todos los recursos en Uruguay, incluso por el tipo de naturaleza que tiene la teoría del derecho, incluso el recurso de casación. Esto es muy amplio, podría ser un vivo entero sobre esto. Solamente te dice estos 5 puntitos que son la naturaleza, o sea, cuál es la naturaleza del derecho, el juez, las partes y los recursos. Importante que te hagas como un picnic de eso. Eso no puede dejar de estar.
Fundamental, por favor, la teoría del derecho. Yo no puedo ir a un parcial, a un examen, sin saber la teoría del derecho. Muy bien. Otro tema importante. Léete. Hay un leading case, no es un leading case, es un caso jurisprudencial, perdón, que es el buque Jianjian, que incluso está en el libro práctico de Fresnedo, está toda la evolución del caso. Lorenzo lo da muy en profundidad. Es un caso que no te podés rifar. Andá, léelo, justamente es de la aplicación del derecho extranjero, derecho chino, y cómo lo hace y demás, qué consecuencias tiene, ¿sí? Recomendación, no te olvides de ese caso, del buque Jianjian. Muy bien, estamos en naturaleza del derecho extranjero. Lo que tengo que saber es qué etapas tiene justamente ese derecho extranjero. Si se corta, vuelvo a hacer otro vivo. ¿Qué naturaleza tiene ese derecho extranjero? Perdón, ¿qué etapas tiene el juez para conocer ese derecho extranjero que la norma me remitió? Tenemos la primera, importación, ¿sí? Importa, trae el derecho extranjero justamente para poder conocerlo. Después tiene el conocimiento, ¿sí? El conocimiento de ese derecho extranjero. ¿A través de dónde lo hace? A través de autoridad central, lo puede llegar a hacer por vía diplomática o consular, o en algunos casos, para algún tipo de normativa, lo puede llegar a hacer también por la vía particular. Pero eso es por qué vía conoce el juez, ¿sí? El juez está en su despacho y le tienen que enviar justamente la normativa. Entonces, lo va a hacer por autoridad central o, en principio, por autoridad consular o diplomática. Ahora vamos a ver un poquito más eso. Después tenemos la individualización. Es la tercera etapa. ¿Qué implica, Clara, esto de la individualización? Bueno, autoridad central me va a pasar, por ejemplo, el Código Civil. Habíamos dicho que el ejemplo era con España. Bueno, imagínense, me va a pasar el Código Civil español. Bueno, yo tengo que individualizar en ese Código Civil español qué artículo me va a poder, o sea, qué artículo me va a servir para resolver el caso que tengo en cuestión. Entonces yo tengo que individualizar en el derecho español qué artículos o qué elementos voy a tener que tener en cuenta para poder aplicar ese derecho extranjero y resolver, ¿sí? Lo otro, la valoración y la interpretación. Importantísimo esto. Un juez uruguayo, ¿cómo valora o cómo interpreta a ese derecho extranjero que me remitió la norma de conflicto? Lo hace como lo hace, igual que lo haría un juez del Estado a que pertenece ese derecho, o lo hago como lo haría yo acá en Uruguay. Lo hace, y esto es muy importante, tanto la valoración como la interpretación del derecho extranjero se hace tal cual como lo haría el juez del Estado a que ese derecho pertenece. O sea, si yo tengo que aplicar derecho español, voy a tener que aplicarlo tal cual como lo haría el juez español. De la misma manera, voy a tener que interpretarlo de la misma manera y voy a tener que aplicarlo de la misma manera como lo hace el juez español. Eso es sustancial que lo tenga claro. Y otro tema, no puedo confundir interpretación del DIP, que es, no las puse acá, que son las teorías, la lex fori, la exegética, comparatista de Ravel, la funcional, con la interpretación del derecho extranjero. La interpretación del derecho extranjero se va a hacer tal y como lo harían los jueces del Estado a que ese derecho pertenece. Muy importante. Y el otro elemento, la otra etapa, es el tema de los recursos. Que como yo te adelantaba recién, va a poder aplicarse todos los recursos disponibles en el estado en donde se sigue el proceso. Como nosotros seguimos la teoría del derecho, en este caso, si el juez si el centro de gravedad FACTES estuviese acá en Uruguay, el juez va a tener disponibles todos, o sea, las partes van a poder interponer todos los recursos disponibles
en el estado en donde se sigue el proceso. ¿Sí? Muy bien. Acá ya vimos la naturaleza del derecho extranjero, que les pido que vayan a profundizar mucho eso. Las etapas de cómo lo hace, lo importa, lo conoce, lo individualiza, lo valora, lo interpreta y vemos qué tipo de recursos. Esas son como las etapas del derecho extranjero, de cómo conoce ese juez ese derecho extranjero. Ahora, esto en realidad lo podría haber puesto acá, pero decidí ponerlo acá. Muy importante. Supongamos que la norma de conflicto me remite a un derecho extranjero, ¿verdad? Bien. Ese juez lo importa, lo individualiza, lo conoce, lo valora, todo, ¿no? Y se da cuenta, cuando va a aplicar al caso concreto, entró la norma de conflicto y esa norma de conflicto por el punto de conexión le remitió al derecho extranjero, conoció cómo se resuelve en el estado donde el punto de conexión me remitió, cómo se resuelve esa situación con el derecho material del Estado. Y ahí, en ese mismo momento, cuando el juez conoció ese derecho extranjero, es que se da cuenta de que, supongamos, de aplicar ese derecho extranjero, violaría normas y principios fundamentales. Ojo acá, diferencia entre orden público interno y orden público internacional. Entonces, se da cuenta de que en caso de aplicar ese derecho extranjero violaría normas y principios fundamentales donde el Estado asienta su individualidad jurídica. Y es ahí donde lo que puede es estar autorizado a desplazar el derecho extranjero y aplicar lex fori. Eso sería el caso de la excepción de orden público. Después tengo otro tipo de excepciones. ¿Qué son las excepciones? Son justamente excepciones. ¿Por qué? Porque el juez tiene obligación de aplicar derecho extranjero si la norma de conflicto lo remite a él. ¿Sí? Ahora, hay ciertas situaciones en que el aplicador, o sea, el juez, está autorizado a no aplicar ese derecho extranjero. ¿Sí? Que son las excepciones a la aplicación, a esa obligación que tiene de aplicar derecho extranjero. Y son la excepción de orden público, fraude a la ley, institución desconocida. Clara, ¿qué tengo que saber de cada una? ¿O qué no me puedo olvidar? Muy importante. Orden público, excepción de orden público. ¿Qué tengo que saber? Yo hice acá como una especie de ping-pong para que vos te armes el tema y esos temas los tengas, esos elementos dentro del tema los tengas súper claros. Muy importante, ¿qué es una definición de orden público? Tener muy en claro que tengo dos tipos de orden público interno y orden público internacional. Y qué conformado por qué tipo de normas está cada uno, muy importante. Lo otro, las características que tiene la excepción de orden público, que es para el caso concreto, que es a posteriori de que justamente la norma formal me remitió al ordenamiento jurídico extranjero. Todas las características de la excepción de orden público. Lo otro, muy importante, por favor, el artículo 5 de la Convención de Normas Generales. Yo no puedo ir a una evaluación, sea de tipo que sea, sin saber el artículo 5. Andá de la Convención de Normas Generales, andá y léelo. Lo que te vas a dar cuenta es que justamente el artículo 5 tiene una declaración. ¡Clara! ¿Qué es una declaración? Bueno, tenemos dos cosas, declaración y reserva. ¿Por qué me sirve la diferencia entre una y otra? Porque voy a aplicar en una la declaración y en otra la voy a aplicar, para fraude a la ley, voy a aplicar justamente la reserva. Entonces, ¿una declaración de qué? Si vos te vas a fijar el artículo 5, lo que me dice es que para ciertas situaciones, vale la redundancia, el juez puede no aplicar el derecho extranjero si viola normas de orden público. Ahora, ¿de qué orden público? ¿Del interno o del internacional? Entonces, lo que hizo Uruguay fue justamente declarar qué interpretación le va a dar. O sea, que quede claro a qué orden público se refería, que justamente es el orden público internacional. Y qué tipo de características tenía esa violación, cómo tenía que ser, grave, concreta y manifiesta. Puntos importantes, no puede ser de cualquier manera la violación. Tiene que ser una violación grave, concreta y manifiesta. Esas tres palabras tienen que estar cuando yo pienso en la declaración que hizo Uruguay sobre esto. Muy importante, la declaración
Después, y otra cosa, tengo que saber la diferencia entre la excepción de orden público y las normas de aplicación inmediata, que son justamente aquellas sobre que el Estado se reserva la regulación de esos aspectos. Son cuestiones fundamentales para el Estado, que el Estado no quiere que queden librados a la aplicación de un derecho extranjero, las quiere resolver por su derecho, ¿sí? ¿Cuáles son las diferencias? Recordar que la norma de aplicación inmediata es creada por un legislador, es una ley, y la excepción es interpuesta por un juez, una es a posteriori, la otra es a priori. Tenés que tener también en cuenta las semejanzas que tiene una y otra, que ambas en realidad están protegiendo al Estado sobre posibles violaciones en cuestiones fundamentales, ¿no? Lo otro, fraude a la ley, segunda acepción, importante, tener bien en claro cuál es el mero fraude y el fraude a la ley. En el libro de Fresnedo tenés, creo que en la página, si no me equivoco, de memoria, algo así como 288 o 287 o por ahí. Ella puso en el libro, andá a mirarlo porque está muy bueno, la diferenciación, puso un mismo caso con algunas diferencias para que vos puedas determinar cuál es mero fraude o cuál es el fraude de la ley. Importante, diferenciación entre mero fraude y fraude de la ley, los elementos que tiene el fraude de la ley, como el elemento material, que es justamente la maniobra artificiosa que realiza la persona, el elemento legal, que justamente es la aplicación de un derecho material que en realidad no sería el que debería aplicarse, y el elemento intencional, que es justamente la mala fe, ¿sí? La mala fe de hacer toda esa maniobra para aplicar un derecho que no es el que corresponde. Otra cosa importante, el tema del medio y el fin. El medio lícito con la finalidad ilícita, también muy importante. Lo otro, el artículo 6, la reserva. ¿Qué implica que ese artículo está reservado? Otra cosa, el tema de la reserva parcial, para qué casos se aplica y para qué casos no se aplica, ¿sí? Lo otro, importante también, el artículo 198 de la 6060. ¿Cómo rige el tema del fraude a la ley para los casos de sociedades comerciales? Importante es ese aspecto, muy importante. Para los que ya dieron la materia, porque los que están arrancando no llegaron, las sociedades comerciales se rigen en realidad por su lugar de constitución. Entonces, justamente lo que plantea este artículo es que para las sociedades comerciales constituidas en el extranjero, que quieran venir a realizar su objeto social principal, digamos, por ejemplo, un establecimiento permanente acá en Uruguay, se les va a pedir que vuelvan a constituir la sociedad con nuestras leyes. Cosa de que no vayas y hagas una sociedad, por ejemplo, a las Islas Caimán, y te vengas acá a Uruguay a realizar el objeto social, y después si pasa algo, no, yo me rijo por la ley de la Constitución que es Islas Caimán. No. Si vas a venir acá a Uruguay a realizar tu objeto social acá, con los brazos abiertos te recibimos, pero vas a tener que cumplir con todas las formalidades de las leyes uruguayas, ¿sí? Y lo otro, institución desconocida, saber como algunas cositas como la diferencia entre desconocida y meramente desconocida, recordar que uno se asocia al orden público, la otra no fue regulada por cuestiones ajenas al Estado porque no las necesita, saber la regulación que tiene en la Convención de Normas Generales, y hay otras normas que la recogen, y lo otro, saber el tema de institución desconocida para casos donde sociedades comerciales extranjeras tengan un tipo social desconocido que se le va a aplicar el tratamiento. Si es es una sociedad extranjera de tipo desconocido, como les dije recién, de brazos abiertos los vamos a invitar a que vengan y que se instalen con muchísimo gusto acá en Uruguay, que le den trabajo a muchas personas, pero ¿qué tipo de tratamiento le damos si el tipo social es desconocido para Uruguay? Bueno, para las sociedades comerciales de tipo desconocido, de objeto social de tipo desconocido, le vamos a dar el tratamiento de una sociedad anónima. Clara, ¿por qué una sociedad anónima? Porque justamente acá en Uruguay la sociedad anónima es aquella que tiene el mayor contralor, ¿sí? En todo aspecto de la sociedad. Muy bien. Pantallazo de lo que tengo que saber de excepciones de orden público. Muy bien. A ver. 15 minutos aprox. Vamos. Bueno. El juez tiene obligación de conocer y aplicar
derecho extranjero. Ya lo dije como hasta el cansancio. Si la norma formal me remite al derecho extranjero, el juez tiene obligación de aplicar ese derecho extranjero. ¿Y cómo lo hace, Clara? Tal y como lo harían los jueces del Estado a que esa norma o que esa ley pertenece. Es como que en ese momento el juez tiene un espíritu adentro y lo hace tal cual como lo haría el juez del Estado a que esa norma pertenece. Muy bien. ¿Cómo lo hace? O sea, ¿cómo conoce el juez ese derecho extranjero? Bueno, lo va a conocer por medio del contenido de la norma jurídica, el contenido de la norma material del Estado, justamente, que me remitió ese derecho. Supongamos, habíamos dicho, España. Bueno, va a conocer justamente la norma, el contenido de la norma jurídica española. Importante esto. Lo va a conocer por medio de doctrina y lo va a conocer por medio de jurisprudencia. Si yo tengo que resolver un tema contractual, bueno, voy a pedirle a España que me pueda facilitar la doctrina, o sea, las personas idóneas en ese tema en España, que me puedan guiar cómo es que se valora o cómo se interpreta en el derecho español esa temática. Si supongamos lo que sería acá, no sé, para un tema contractual, Gamarra. Bueno, le van a mandar, supongamos, al juez los tomos de Gamarra, ¿sí? Si fuese al revés. Y la jurisprudencia, justamente muy importante, porque recuerden que el juez tiene que interpretar y aplicar igual como lo haría ese juez. Entonces, ¿en qué se va a basar? Se va a basar en los fallos judiciales, ¿sí? En las sentencias de esos jueces españoles, para justamente poder ver a ciencia cierta cómo es que interpretan y aplican esos jueces, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo lo hace? Ahora tengo que ver el tema de las normas que me indican cómo conoce, cómo valora, cómo interpreta el tema del derecho. Y acá tengo, en el ámbito de la OEA, Convención Interamericana sobre Prueba en el Extranjero. Fundamental esta normativa, andá al libro de Lorenzo, ponele tu sticker acá de estos o de los transparentes, subrayame esa convención. Después van al examen y nunca leyeron la Convención Interamericana sobre Prueba en el Extranjero, que es fundamental para este tema. Después tengo un convenio bilateral con Argentina, muy importante, justamente de tema de cooperación y cómo justamente se aplica el tema de la prueba. Y protocolo de Valle de las Leñas, que a nivel de cooperación, a nivel del Mercosur, es sustancial también para ese tema. Esas son normativas que recogen justamente el tema de cómo conocer, cómo accede el juez a ese derecho extranjero. Bueno, ¿y qué pasa? El juez está en su despacho y tiene que recibir la información. ¿Por dónde se recibe esa información, ese derecho extranjero que tiene que aplicar? Y tenemos, en principio, seguro dos. Podemos, según el tipo de normativa, llegar a tener tres. Autoridad central y diplomática y consular. Clara, ¿para todos los países voy a tener dos? No. Autoridad central Autoridad central es un organismo justamente que hace de nexo entre determinados países. Clara, ¿dentro de qué países? Los países justamente que ratificaron la convención y que se obligaron a crear un organismo como es la autoridad central para justamente hacer de nexo y de comunicación entre los estados. ¿Y comunicación para qué, Clara? Para justamente pasarse la información que tienen los jueces obligación de aplicar. O sea, los jueces tienen obligación de aplicar el derecho extranjero. Bueno, ¿y cómo lo conozco? No va a llamar el juez al juez del otro estado y decir, escúchame, ¿sabes que tengo un caso que tengo que aplicar con tu estado? No. Tiene que tener un mediador que justamente le facilite la información, que le consiga la información y se la dé. ¿Qué es? Y después tenemos, ¿qué pasa con los estados que no ratificaron la convención, que no tienen autoridad central? ¿Cómo hace ese juez para conocer, por ejemplo, derecho de India, de África? ¿Cómo hace? No tenemos autoridad central, entonces el juez se lava las manos y queda eximido a aplicar derecho extranjero. No, lo tiene que hacer por intermedio de vía diplomática o consular. Y ahora yo les pregunto, ¿el juez va y le toca la puerta al consulado? Le dice, buenas tardes, ¿usted sabe que yo soy juez y tengo que aplicar derecho extranjero? No. No va el juez a tocarle la puerta al consulado
disculpe, necesito que usted me dé información sobre cómo entiende, valora el derecho de su país, tal aspecto. No. El juez le pide al Ministerio de Relaciones Exteriores que justamente el ministerio le pida al consulado la información, ¿sí? El derecho material para que el juez pueda aplicar. Muy bien. Formas de probar ese derecho. Ya vimos las vías. Bueno, concretamente, bajándolo a la práctica, ¿cuáles, o sea, a través de qué medios conoce el derecho extranjero? Y tenemos, muy importante, prueba documental. Tengo 4 minutos. Prueba documental. Muy importante esto de la prueba documental, ¿sí? Tengo que tener en claro que, y esto te lo voy a explicar como muy en detalle porque es un error que veo siempre en el tema de los exámenes. Y a veces días antes del examen esto todavía no lo tienen claro. El derecho extranjero tiene que justamente probarse. Yo tengo que arrimarle la prueba. Yo, pensando en la autoridad central o la vía que sea, tengo que arrimarle ese derecho al juez. Tengo que presentar prueba de justamente cómo se entiende el derecho extranjero. Ahora, la prueba tiene 2 caras. Es como, no es que 2 caras, se ve desde 2 lugares. Una cosa es lo que tiene que ver con la estructura del proceso. O sea, ¿en qué momento se puede presentar la prueba? Tenemos diferentes tipos de proceso. En el caso de Uruguay, el proceso puede ser ordinario, extraordinario, monitorio. Bueno, según el tipo de proceso, ¿en qué momento del proceso, hasta qué momento del proceso se puede presentar la prueba? O cuántos testigos se habilita a presentar para tal caso o para tal otro. Eso es lo que tiene que ver con la estructura del proceso. ¿Cuándo voy a presentar la prueba? Tiene que ver con la estructura del proceso. La estructura del proceso tiene que ver con un autor que es Jacobo Balduini, que hablaba de los elementos ordenatorios y decisorios. Los elementos ordenatorios es lo que le da estructura al proceso. Todo lo que tiene que ver con procesal es netamente territorial. Por lo tanto, lo que tiene que ver con la prueba, que tenga que ver con el proceso, en qué momento la presento, cuántos testigos puedo presentar en una prueba testimonial, eso va a estar regulado por la ley donde se sigue el proceso. Ahora, lo que tiene que ver con la admisibilidad de la prueba significa qué elementos probatorios son admisibles para la cuestión que tengo que resolver, se va a regir por la ley donde el punto de conexión me remitió. Si el fondo del asunto está regulado por derecho extranjero, la prueba, la admisibilidad de la prueba, qué tipo de prueba puedo presentar, va a estar regida por el derecho en el derecho de fondo, ¿sí? Ojo acá, hay un tema de orden público. Si a mí la norma formal me remite al derecho extranjero y en el derecho extranjero me dice que yo le puedo a la persona le puedo tomar declaraciones pegándole con un azote, por más de que sea permitido y sea válido en el Estado que tengo que aplicar ese derecho, el juez claramente por un tema de orden público no lo va a aplicar, ¿sí? Eso tenés que tenerlo en cuenta. El juez lo va a aplicar siempre y cuando no sea violatorio a normas y principios fundamentales. Y esto también aplica para la prueba. Entonces, recordad que tengo como 2 puntos ahí con el tema de la prueba. Otra forma de probar, prueba pericial. Buscate ahí en internet, hay un caso, buscalo en Google, que se llama Caso de la Fuerza Aérea en Quibón, que fue allá en la época de la dictadura, que justamente habla de este tema de se tuvo que aplicar derecho extranjero, era el derecho americano, y cómo hizo el derecho americano para justamente aplicar derecho uruguayo. El juez del proceso era el juez americano, tenía que aplicar derecho uruguayo. Bueno, ¿cómo hizo el juez uruguayo? ¿Cómo hizo el juez americano para aplicar derecho uruguayo? Y fueron a Estados Unidos peritos, justamente, personas idóneas, creo que en el momento fue Pérez Pérez y no me acuerdo cuál otro más, que le fueron a informar al juez americano cómo se evaluaba acá en Uruguay o cómo se disponía acá en Uruguay esos aspectos los cuales tenía que, los elementos por los cuales le iban a ayudar a fallar a ese juez.
Y por último, la prueba por informes, ¿sí? Son las 3 formas de probar el derecho extranjero. Ahora, la Convención me dice que se admite cualquier medio probatorio idóneo, ¿para qué? Para conocer el derecho extranjero. Son esos 3. Ahora, se admite cualquier otro medio idóneo para conocer, ¿sí? En este caso, el juez hoy en día usa muchísimo el Internet. Imagínense que a la época de antes era imposible, pero hoy es mucho más fácil poder acceder a ese derecho. Bueno, tengo 2 minutos. Si tienen alguna pregunta, si no, me la mandan por privado, que con gusto se las puedo contestar.